abordará los aranceles impuestos por Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump a diversas naciones y sus posibles efectos en la economía norteamericana, en la economía mundial y en la economía peruana. Un rasgo importante de la coyuntura es la naturaleza de las represalias que podrían tomar los países afectados por esta política proteccionista, o bueno, que ya tomaron en algunos casos, lo que podría desencadenar en una guerra comercial solo comparable a la de los años 30. Como un socio comercial clave del Perú, las medidas proteccionistas de Estados Unidos podrían impactar eventualmente en sectores como la agroexportación, las confecciones o la minería, alterando el acceso al mercado norteamericano. Además, se analizarán riesgos indirectos y eventuales disrupciones en cadenas de valor que podrían afectar la competitividad peruana. Para este viernes económico tenemos a dos expositores. El primero es Gabriel Arrieta. Él es magíster en Economía por la University of Southampton de Reino Unido y licenciado en Economía por la PUC. Actualmente, Gabriel es jefe de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales, CIEN, de la Asociación de Exportadores, ADEX. Investigador asociado del Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico de la Universidad del Pacífico y profesor a tiempo parcial del curso Teoría del Comercio Internacional y Procesos de Integración de la misma casa de estudios. También tenemos a Oscar Dancur. Él es doctor en Economía por la PUC, es profesor principal del Departamento de Economía de nuestra institución, donde también ejerció como jefe en los periodos 1998 al 2002. Ocupó roles directivos en el Banco Central de Reserva del Perú, del cual ha sido director en el periodo 2001-2004, vicepresidente y encargado de la presidencia en el periodo 2004-2006. Sus temas de interés giran en torno a la macroeconomía y economía monetaria. Sus publicaciones recientes abordan políticas cambiarias y monetarias en América Latina y la experiencia del desarrollo bancario en el Perú. Bienvenidos, Gabriel, bienvenidos, Oscar. Entonces, la dinámica de este viernes económico y financiero. Cada uno va a hacer su presentación por 30 minutos, 35 máximo. Yo les informaré cuando hayan pasado 15 minutos mostrándoles una tarjeta amarilla. Y cuando les queden 5 minutos, en realidad les mostraré la tarjeta roja. ¿Ok? La dinámica es cada uno presenta y después tenemos 10 minutos de comentarios y preguntas del público posterior a eso. Los que estén conectados por Zoom o Facebook pueden hacer las preguntas por la misma plataforma y yo las estaré recibiendo aquí para transmitirlas. Entonces, ¿empezamos, Gabriel? Sí. Hola. Hola, bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos. Para mí es un verdadero placer estar el día de hoy aquí con todos ustedes, ¿no? Acá volviendo a mi casa de estudios también de hace varios años atrás, lo cual me parece súper genial porque, bueno, nuevamente podemos compartir una grata experiencia y también conversar sobre un tema clave, ¿no? Que hemos estado escuchando justamente a lo largo de los 2 últimos meses, ¿no? Desde la entrada del presidente Donald Trump. Hemos estado repetitivas veces escuchando la palabra arancel, la palabra retaliación, ¿no? Diversas discusiones, aranceles adicionales, entre otro tipo de vocabulario que ha ido apareciendo justamente en estos 2 meses de manera recurrente, tanto en prensa como también en discusiones académicas. Entonces, justo hoy día, desde ADEX, estamos trayendo una presentación en la cual vamos a hablar un poco sobre la relación que tenemos con Estados Unidos, ¿no? Desde el punto de vista comercial básicamente y directamente sobre las exportaciones, porque como bien sabrán la aplicación de los aranceles de Donald Trump está o podría afectar justamente a las exportaciones peruanas, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a pasar al primer punto. Básicamente, el primer punto que vamos a discutir es la motivación, ¿no? Justo el presidente Trump ingresa en febrero de este año e inmediatamente comienza a realizar diversos planes, ¿no? Publica ya los objetivos también que tiene en materia económica. Y hay que destacar justamente uno de los documentos, ¿no? El America First, justamente America First Trade Policy, y que describe los objetivos que quiere lograr con la aplicación de diferentes medidas comerciales, como puede ser el hecho de promover la inversión, por ejemplo, aumentar la productividad,
las ventajas tecnológicas e industriales del país, defender la seguridad nacional, que es un término que hemos escuchado también mucho en los últimos meses, y finalmente beneficiar a los trabajadores y productores de Estados Unidos. Ya para ir empezando un poco el tema de la discusión académica, ¿no? Cuando hablamos respecto a los efectos que podría tener el empleo, nos viene a la cabeza un artículo que se publicó hace unos 3 años, en el cual estudiaban los efectos que se daban en una medida arancelaria en el primer gobierno de Donald Trump, ¿no? En esta medida, básicamente lo que dice es que se aplicaron aranceles sobre el aluminio. Entonces, uno de los resultados que mostró este paper fue directamente una mejora en el número de trabajadores, ¿no? Aumentó el número de trabajadores en el sector de aluminio. Entonces, hasta ese momento todo el mundo estuvo contento con el resultado, pero si uno extiende el análisis justamente hacia las diferentes cadenas que pueden existir asociadas al aluminio en Estados Unidos, se vio de que esos sectores o el resto de empresas conectadas a la industria del aluminio redujeron su número de trabajadores. Y cuando se hizo el estudio neto, justamente mostró de que el efecto fue negativo al final. Entonces parece que cuando uno, en el caso del gobierno de Trump, del primer gobierno y ahora último también lo que se está observando como parte del análisis previo para poder tomar la decisión de una política comercial, básicamente se está enfocando en este primer efecto, ¿no? No están yendo más allá y no consideren tampoco el objetivo de la política comercial y del propio comercio actual, que está sumamente conectado con otros sectores, ¿no? Y también a nivel de otros países, o sea, depende, ¿no? Necesitas también de otros países para poder producir y posteriormente exportar. Luego también hay otro punto clave dentro de las motivaciones existentes, que es ese término del déficit comercial, ¿no? Que básicamente lo hallamos restando las exportaciones menos las importaciones. Y en este caso, para obtener el déficit, las importaciones tendrían que ser mayores que las exportaciones, ¿no? Ahí también la manera como interpreta el presidente Trump la definición de déficit comercial básicamente considera de que si importamos más es malo, pero hay que decir también de que nosotros o algunos países necesitan importar para producir también, ¿no? Porque si no, no logramos producir, dado que puede ser mucho más costoso el producir algún input en un país, como sería el caso de Estados Unidos, que de repente comprarlo directamente de China o de la propia Taiwán, entre otras economías, ¿no? Entonces esa es una motivación también que tiene el presidente Trump dentro de esta explicación, dentro de esta política o documento de política que presenta. Y finalmente también el término de seguridad nacional. Él argumenta, y bueno, su equipo de trabajo también, de que se debe realizar primero una investigación para poder encontrar algún indicador de que está, afectando la seguridad nacional del país, ¿no? En este caso de Estados Unidos. Prácticamente todas las políticas que está tomando están enfocadas a la utilización de este término y en búsqueda de la defensa propia de la seguridad nacional. Entonces, se analiza un poco los tipos de productos que está restringiendo y todavía no se encuentra mucho la lógica, adecuada para poder especificar por qué, por ejemplo, las importaciones de cobre, ¿no? O de maderas puede afectar la seguridad nacional de Estados Unidos, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahora ya pasando un poco al tema de las cifras. Nos quedamos con esa variable del déficit comercial. Básicamente, aquí estamos observando los principales 15 mercados que tienen un déficit comercial con Estados Unidos, ¿no? A veces en las declaraciones que se escuchan en prensa les llaman los sucios 15, ¿no? Los 15 que peor se comportan frente al mercado de Estados Unidos. Como pueden observar ahí, básicamente se destaca China, la Unión Europea, México, Vietnam y Taiwán, que cierran este top 5. Pero como estábamos conversando anteriormente, el hecho de que tú necesites importar, en realidad amerita de que tú puedas después producir utilizando insumos más eficientes, que es lo que uno también busca a través del comercio internacional, ¿no? Aprovechar esta eficiencia de otros mercados para comprarlo a menor costo y así reducir los costos de producción. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que está explicando este déficit comercial que tiene Estados Unidos con estos mercados? He mostrado hoy una lista bastante breve porque en realidad si entramos a nivel de cada país vamos a identificar diferentes tipos de productos y por ejemplo en el caso de China, Estados Unidos le compra electrónica de consumo, ¿no? Es decir, los smartphones, laptops, entre otro tipo de productos que son necesarios para el consumo americano, asimismo prendas de vestir y maquinarias, ¿no? En el caso de la Unión Europea hablamos de compras de vehículos, que es uno de los sectores que actualmente está teniendo, digamos, la mayor discusión respecto a la política comercial, pues hace poco también se incluyó un arancel del 25% tanto a los vehículos como también a las partes de vehículos, así que la Unión Europea buscó en responder, pero ahora último decidieron aguantar un poco la decisión de retaliar en relación a ese sector. Y también está el caso en México, que es una economía ampliamente
digamos, relacionada con el mercado americano, ¿no? A través de las diferentes cadenas regionales de valor, ¿no? En la producción de, por ejemplo, vehículos, ya que se usan partes producidas, por ejemplo, en México. Y finalmente Vietnam, que es una economía que actualmente que muestra índices sumamente importantes de crecimiento respecto a las exportaciones y en particular al crecimiento de exportaciones hacia Estados Unidos. Entonces es un país también bastante interesante de estudiar, dado que todavía no se conoce mucho sobre Vietnam, ¿no? Está empezando a posicionarse también en el mercado internacional. Ahora, voy a hacer de manera muy breve esto, como se pueden dar cuenta, es una lámina que está llena de mucha información. ¿Y qué nos está reflejando esto? Que han habido significantes cambios a lo largo de todos estos 2 meses, ¿no? Desde el inicio propiamente dicho de la administración de Trump, se han decidido diversos tipos de política comercial, ¿no? Empezando, por ejemplo, la aplicación primero de un 25% de aranceles para México y Canadá, pero después dijo, miren, ¿saben qué? Mejor nos sentamos a negociar y de repente retraemos eso. Han estado en ese ida y vuelta con México y Canadá. Actualmente están ya en el punto en el cual vamos a continuar usando nuestro acuerdo preferencial, que es el TMEC, es este acuerdo que ha reemplazado al NAFTA. Entonces, justamente se utilizan las preferencias arancelarias para tener una cierta excepción en comparación a otros mercados que actualmente tienen también aranceles impuestos, ¿no? Estos aranceles adicionales. Luego también avanzando ya en los últimos meses, ¿no? Especialmente en este abril, ¿no? En abril que se dio a conocer este anuncio de los aranceles recíprocos, una decisión de política comercial bastante sorpresiva, ¿no? No se esperaba, digamos, este tipo de anuncios que involucren a todos los países del mundo, ¿no? Imagínense incluir una tasa adicional a todos los países del mundo de lo que normalmente nosotros conocemos como la tasa de nación más favorecida, o algunos países que también utilizan un acuerdo comercial y que van a tener que sumar ahora una nueva tasa a este total, ¿no? de aranceles que podrían pagar. Entonces eso también va en cierto sentido a debilitar el comercio internacional, porque nuevamente estamos ya viendo diferentes movimientos respecto a los flujos comerciales, dado que, por ejemplo, antes China buscaba exportar a Estados Unidos, pero ahora con una nueva restricción que está aplicando, ¿no? Hoy día en la mañana justo China estaba ya respondiendo ante el aumento de alrededor de 125% de arancel adicional. Entonces, estamos en esta época de la historia de la humanidad, se podría decir, en la cual hay mucha volatilidad, no se tienen claras todavía las cosas y vamos a tener que seguir acompañando muy de cerca, porque todo este tipo de políticas al final también termina repercutiendo sobre la economía peruana, ¿no? A través de diferentes canales que podríamos conversar también a lo largo de la sesión. Ahora, bueno, les he traído unas láminas también para entender un poco más cómo es que funcionan estos aranceles, ¿no? Porque se ha observado mucho que en prensa o algunos analistas también no están tomando, digamos, el adecuado análisis a la utilización de estos aranceles adicionales, ¿no? Hay mucha confusión respecto a eso, así que hoy día vamos a hacer un ejercicio justamente para entender cómo es que ahora están funcionando las medidas hasta el día de ayer, ¿no? Que el día de ayer entró en vigencia una nueva disposición del gobierno de Trump, que básicamente suspende por 90 días la aplicación de algunos aranceles, ¿no? Entonces, vamos a analizar este ejemplo. Este ejemplo es básicamente la exportación de camisas, camisillas, camisetas y mangas y prendas similares de punto o ganchillo de algodón, que es un HS 610910. Básicamente, el HS es un código que uno se le da o le pueden dar los países a algún determinado producto. Si analizamos el producto 6 dígitos, normalmente podemos hacer comparaciones también a nivel mundial, ¿no? Si entramos, por ejemplo, a un nivel de 8 dígitos, de 10 dígitos, ya estamos viendo mayores particularidades a nivel de los países, ¿no? Entonces, ahí estaríamos hablando de un arancel nacional, ¿no? En este caso, he traído solamente un ejemplo de 6 dígitos. Y bueno, los países que vamos a analizar va a ser el caso peruano, que es un importante exportador de este producto. Es más, este es uno de los principales productos textiles y de confecciones que exporta el Perú a Estados Unidos, y también tenemos el caso de Vietnam, que es un gran vendedor de este tipo de productos. Entonces vamos a pasar a ver qué sucede. Nosotros tenemos que tener en claro dos variables aquí antes de empezar el análisis. En primer lugar, el arancel de nación más favorecida. Este arancel de nación más favorecida es aquel que ha sido negociado previamente bajo el esquema de la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Ahí los países se sientan, discuten más o menos ahí, ¿no? Negocian para ver qué nivel de arancel es aquel que va a aplicar un país para todo el mundo, ¿ok? Ese es un determinado tipo de arancel que tenemos actualmente. Y luego también el caso peruano,
tenemos la salvedad también, ¿no? Esta excepción a la regla de la nación más favorecida, que es la utilización de los acuerdos comerciales. Nosotros, el Perú, tenemos un acuerdo comercial con Estados Unidos en vigencia desde el año 2009. Entonces, a lo largo de ya, digamos, los últimos 16 años que ha pasado desde la entrada en vigencia, se han desarrollado un diverso, digamos, horizonte temporal de grabación arancelaria, ¿no? Para llegar justamente a este año pagando 0% de arancel preferencial si queremos exportar este tipo de productos. En ese sentido, teniendo claro estos dos aranceles, vamos a pasar a ver qué ha sido lo que ha pasado. En el anuncio del 2 de abril, el presidente Trump indicó de que el 5 de abril iba a entrar en vigencia un arancel adicional de 10% para algunas economías y de más de 10% para otras. Entonces, en ese sentido, en el caso del Perú, solamente le correspondió un arancel adicional del 10%. ¿Qué sucede con este arancel? Si, por ejemplo, un exportador peruano decide exportar sin utilizar el acuerdo comercial, tendríamos que tomar en consideración el arancel de nación más favorecida. Es decir, 16.5 del arancel de nación más favorecida más el 10% adicional, el producto peruano se estaría, digamos, entrando al mercado americano pagando un arancel de 26.5%. Ahora, si es que, por ejemplo, un empresario peruano cumple los diversos requisitos de origen necesarios para poder acceder a la preferencia arancelaria, estaríamos hablando de que estamos pagando un arancel de 0% gracias a la preferencia, más 10% que actualmente nos corresponde por estar justamente en la lista de países que van a recibir este arancel adicional de 10%. Entonces, ahí tenemos una primera comparación. Ahora, ¿no? Para hacerlo un poco más simple este análisis también, se dio una medida de suspensión, el día de ayer entró en vigencia, en la cual indican de que básicamente todos los países que tienen un arancel adicional sobre el 10% van a bajar ahora a tener el nivel del 10%. Es decir, en este caso en el Perú, como nosotros ya teníamos 10%, este anuncio de suspensión no nos estaría afectando, ¿no? Entonces, vamos a continuar realizando el mismo análisis. Ahora vamos a ver el caso de Vietnam. En el caso de Vietnam tenemos dos situaciones también. La primera, la del arancel de nación más favorecida que ya conocemos, y también el otro punto de que Vietnam no tiene un acuerdo comercial con Estados Unidos. Es decir, si Vietnam decide exportar este producto, no tiene una preferencia arancelaria, ¿no? Simplemente va a tener que cumplir con el arancel de nación más favorecida que se le aplica a todo el mundo. Entonces, si hacemos el mismo ejercicio e identificando también que Vietnam, en el primer anuncio del presidente Trump, recibió un 46% de arancel adicional, si sumamos 16.5 más 46, estamos diciendo de que con ese primer anuncio, un producto vietnamita, en este caso el que estamos estudiando, ingresaría al mercado americano pagando un arancel de 62.5%. Y ahora, con la nueva, digamos, suspensión que se ha dado el día de ayer, estaríamos hablando de que solamente se le aumentaría un 10%. ¿Por qué? Porque está reduciendo justamente la tasa del 46 hasta un nivel base de 10%. ¿De acuerdo? Entonces, han visto ahí que ha habido una caída también en el arancel total que va a pagar este producto en particular para Vietnam. Si hacemos una comparación muy rápida de todo lo que hemos conversado en estos minutos, directamente podemos observar, ¿no? Bajo el requisito de nación más favorecida, en el caso 2, cuando estaba en vigencia entre el 5 y el 9 de abril, teníamos una cierta ventaja artificial, le podemos llamar, ¿no? Porque esa ventaja no es directamente por el aumento de la productividad o de la competitividad propia de las empresas peruanas, sino que básicamente está impulsado por una aplicación de arancel, ¿no? Entonces es una competitividad, digamos, un poco artificial. En ese caso, nosotros estábamos con una ventaja ahí sobre Vietnam, ¿no? Y ahora, con esta suspensión nueva que se ha aplicado el día de ayer y que entró en vigencia, estamos ya en igualdad de condiciones si es que exportamos bajo el arancel de nación más favorecida. Sin embargo, nos abre una pequeña ventana, una pequeña oportunidad también de esta ventaja, digamos, en términos de competitividad artificial, de un 10% o de pagar un arancel de 10% si en caso nosotros nos adherimos a la utilización del acuerdo comercial, ¿no? Entonces, ahí es donde debemos que incidir justamente en realizar un mayor análisis, ¿no? Aquí se ha estado hablando mucho en estos días también de qué sector se puede favorecido, qué sector no se puede favorecido, pero en realidad, si se dan cuenta, cada producto, tenemos alrededor de 10.000 productos, 9.000 productos a lo largo de todo nuestro arancel de aduanas, e imagínense todas las diferentes tasas y diferentes tipos de aranceles que se pueden aplicar ahí dentro, ¿no? Entonces, cada producto y cada combinación de país o cada competencia puede ameritar
digamos, un análisis adecuado para poder identificar si hay oportunidades o si de repente estamos saliendo de este mercado, ¿no? Y no podemos seguir exportando a Estados Unidos. Ahora, para contextualizar un poco, ¿no?, en tema de datos, un poquito sobre la relación que tenemos con Estados Unidos, en el año 2024 el Perú exportó 9.500 millones aproximadamente hacia Estados Unidos. Esto representó el 13% del total de las exportaciones peruanas, ¿no? Imagínense entonces, con la aplicación de este arancel, un gran porcentaje de este monto exportado está en riesgo, ¿no? Porque si bien es cierto, se han anunciado diversos aranceles, pero hay que considerar también que dentro de esos anuncios han existido algunas excepciones, ¿no? De repente, no me va a dar tiempo de entrar, pero cuando respondamos las preguntas seguro podemos ir un poquito más a profundidad. Entonces, otro dato muy importante, cuando analizamos, por ejemplo, utilizando la información del USITC, que es la base de datos de comercio de Estados Unidos, ahí tenemos un par de variables que son bastante interesantes. En primer lugar, te dan el total del monto que Estados Unidos importa desde el Perú y también te da el monto que es importado a través de la utilización de un acuerdo comercial. Cuando haces un ratio ahí, lo primero que puedes observar es que de todo el total del valor que el Perú exporta hacia Estados Unidos, solamente el 56% está ingresando utilizando preferencias arancelarias. Ahí tenemos una brecha bastante grande todavía por cerrar, que podría ser explicado por distintos motivos, ¿no? Desde el primer caso de una desinformación completa de los exportadores o de repente que las mismas empresas exportadoras no tienen las condiciones adecuadas para conocer sobre el tema, no tienen preparación. Entonces, todo ello limita el óptimo uso del arancel preferencial y estoy seguro que si hacemos el mismo ejercicio para otro tipo de acuerdos comerciales, veremos tasas incluso mucho más bajas. Es un punto que se ve a nivel mundial la baja utilización de preferencias arancelarias, ¿no? Y finalmente, si hablamos un poco en términos de nivel de empresa, del número de empresas exportadoras, el año pasado, en el 2024, alrededor de 8.900 empresas peruanas exportaron, ¿ok? Aquí hicimos un ejercicio en el equipo bastante rápido. Analizamos y identificamos que alrededor de 2.800 empresas exportan solamente un producto a un mercado. Lo que normalmente uno ve en la literatura es que cuando existe ese tipo de condiciones y, digamos, las empresas no diversifican ni mercados ni tampoco productos, lo que uno espera es que estén más expuestos a este tipo de riesgos de política comercial, ¿no? Porque imagínense, para un exportador que exporta solamente, no sé, piñas a un determinado país, a China, y digamos China cierra su mercado, pierde completamente la oportunidad de seguir vendiendo a China, ¿no? Entonces, ahí hay un riesgo grande. Y si en caso nos vamos directamente al punto de qué es lo que pasa con Estados Unidos, vemos de que 397 empresas peruanas exportan solo un producto a Estados Unidos. Entonces, estamos completamente expuestos en ese sentido, ¿no? Ahí hay que tomar en consideración este número, casi 400 empresas es un número bastante importante y más considerando de que dentro de esas 400, más del 90% son micro y pequeñas empresas, ¿no? Que son mucho más expuestas todavía, ¿ok? Ahora vamos a ver alguna serie de canales analíticos. Existen muchos canales que de repente por el tiempo no nos va a dar, digamos, para poder realizar el análisis, pero me quise quedar con uno. Les voy a ir comentando algunos de ellos también. En primer lugar, si vemos el enfoque desde la eficiencia empresarial, hay que tomar en consideración un punto, ¿no? Ahí conversando con algunos empresarios también ellos comentaban, mira, Gabriel, yo lo primero que tengo que analizar es si es que en realidad este margen de ganancia que yo antes tenía todavía continúa, digamos, existiendo, ¿no? Porque justamente con la aplicación de arancel probablemente mis precios van a aumentar allá y de repente los productos que antes consumían los americanos ya no van a ser accesibles para Estados Unidos. Entonces, eso podría dificultar mi margen de ganancia y podría darme a la decisión de mover el mercado o de repente dejar de exportar directamente porque los costos traspasarían justamente a los beneficios que uno obtiene con la exportación. Luego, desde la cercanía al consumidor, existen algunos tipos de relación que tiene un exportador con las diferentes empresas o de repente propiamente con consumidores, ¿no? Aquí hay que hacer un par de salvedades. En primer lugar, existen algunas empresas peruanas que tienen la fortaleza de poder ir directamente al mercado americano sin necesidad de utilizar un intermediario. Entonces, eso les puede dar un poco más de poder de mercado para poder ingresar al mercado americano. Pero existen otras también que necesitan un intermediario para recién justamente llegar a este mercado americano y ahí la negociación puede llevar a que una empresa peruana termine perdiendo también, ¿no? Así que es muy importante tomar en consideración este aspecto.
El tercer punto es desde la deslocalización de la producción. Este es un fenómeno que se ha venido observando desde el año 2020 básicamente, con este choque de la COVID. Hubieron un sinnúmero de cambios, digamos, de localización de inversiones, de algunas plantas que antes producían en un país pero comenzaron a ir a otras, ¿no? Por el propio hecho de que la necesidad de acercarse a un mercado involucra también de que una empresa tenga que tomar la decisión de irse a otros mercados, ¿no? Y les comento un poco también, el caso peruano he escuchado ya que muchas empresas peruanas están empezando a considerar la opción también y están realizando ya los análisis y los estudios para mover o crear de repente las plantas de producción hacia el mercado americano, que es su principal mercado de exportación. Entonces ya es una situación ahí o un canal que podría incidir sobre digamos, el crecimiento económico también, ¿no? Y finalmente, el cuarto punto que destacamos es de las decisiones de empresas de otros países afectados con los aranceles recíprocos. Es decir, si Estados Unidos está aplicando una medida arancelaria y de repente, por ejemplo, le complica ahora a Vietnam ingresar al mercado americano, lógicamente el empresario vietnamita va a decir, bueno, necesito colocar ese tipo de productos en algún otro país. Puede darse la posibilidad de que empiece de repente a exportar un poco más al Perú, ¿no? O de repente a otros países también en el mundo. Entonces, la competencia no solamente va a tener que ser analizada a nivel de Estados Unidos, ¿no? Sino también hay que considerar cuáles pueden ser las reacciones distintas que puedan existir en base a la toma de decisiones de la empresa exportadora de diversificar de repente sus mercados, ¿no? Entonces, son 4 canales que podríamos considerar, pero yo me estoy quedando con este último para darles un poco más de contexto numérico. Básicamente, desde este caso, desde la competencia, tenemos 3 situaciones que debemos considerar. En primer lugar, van a haber productos peruanos que de por sí, por su naturaleza propia, cuando sean exportados al mercado americano, van a estar compitiendo con la producción americana. Entonces, ese es un primer esbollo, digamos, que vamos a tener que considerar y vamos a tener que tomar en cuenta, digamos, como empresarios al momento de realizar una exportación. El segundo punto es que también van a existir algunos productos que van a tener la competencia directa con aquellos países que tienen un 10% adicional, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Chile, ellos también tienen un acuerdo comercial, el Perú también tiene acuerdo comercial, entonces si los dos exportamos, digamos, usando las preferencias arancelarias, solamente tendríamos un arancel de 10%. Entonces, la competencia está básicamente directamente relacionada ahí con la competitividad propia de las empresas o la propia productividad y la capacidad de ingreso también del mercado americano. Y finalmente, dejé ese último caso porque existen también algunos países hasta el 9 o existían algunos países hasta el 9 de abril que tenían un arancel mayor, ¿no? Y también he colocado incluso menores, porque existe el caso de México y Canadá que aún tienen preferencias arancelarias en el ingreso de algunos productos. Entonces, ahí hay un sinfín de posibilidades también dentro de la competencia que puede exigir. Ahora, elegí 2 productos para hacer un ejercicio bastante rápido de qué es lo que podría suceder o los riesgos existentes también en términos de exportación. En este caso elegí los arándanos y también el café verde. Básicamente los arándanos es el principal producto exportado del sector agrícola peruano. Básicamente estamos hablando de unos 25-30% del total de exportaciones agrícolas de Estados Unidos, entonces es un monto bastante importante. Y hemos hecho ahí un análisis bastante rápido a nivel de estacionalidades, ¿no? Si observamos, por ejemplo, todo lo pintado en azul, esos son los meses donde la producción de Estados Unidos es, digamos, la más grande, ¿no? Ahí tienen mucha oferta, ¿no?, nacional y tranquilamente pueden utilizarse para satisfacer también a las necesidades del consumidor americano. Ahora, el Perú es el primer exportador también o primer proveedor de este producto para Estados Unidos. Nosotros generalmente exportamos las altas cantidades de arándanos desde agosto hasta febrero del siguiente año. Ese se llama es una campaña, una ventana de exportación. Entonces, si vemos ahí de manera rápida, en el arándano no vamos a tener, digamos, tanta competencia respecto a el caso con Estados Unidos, ¿no? Porque la producción americana está en otros meses y nosotros exportamos en otros meses también. Pero si seguimos bajando, observamos, por ejemplo, el caso canadiense, ya empiezan a relacionarse ahí algunos mercados, ¿no? Como pueden ver ahí, entre los meses de agosto y octubre, las mayores exportaciones canadienses se dan en ese periodo de tiempo. Entonces, si coincide también con la ventana comercial peruana, ahí ya estamos viendo un primer traslape, digamos, un primer choque de competencia frente a ese tipo de mercados. Haciendo el mismo análisis con México y Chile, observamos que básicamente con Chile es que tenemos una similitud muy fuerte en algunos meses también dentro de las ventanas de oportunidades, ¿no?, y comerciales. Entonces, ahora el caso del café verde. El caso del café verde, si bien es cierto,
No es un producto, digamos, que se tenga que analizar a nivel digamos, mensual, ¿no? de temporadas, pero siempre es bueno resaltar a qué nos estamos enfrentando, porque ese es nuestro cuarto, quinto producto más importante exportado. Y si vemos, básicamente hay unos monstruos que están sobre nosotros, ¿no? Brasil, Colombia, Vietnam, que prácticamente concentran la mayor parte del mercado y que abastecen al mercado americano todo el año prácticamente, ¿no? Entonces, cada vez es más complicado ahí realizar o competir justamente con este tipo de mercados, inclusive considerando que el propio Estados Unidos también produce café, ¿no? En Hawái, es un tema que no sabía hasta antes digamos, empezar a investigar un poco más sobre qué productos son los que coincidimos también en la producción, ¿no? Así que esos son un par de ejemplos en los cuales vamos a tener que seguir monitoreando muy de cerca el desempeño de la próxima campaña también exportadora para ver cómo va evolucionando, porque justo nos está agarrando a la salida de la campaña exportadora más importante de los arándanos y no tenemos todavía unos datos fehacientes del real impacto que puede tener este tipo de aranceles sobre la toma de decisiones de las exportaciones de arándanos. Y finalmente también hemos tomado en consideración otros dos sectores expuestos. En realidad nosotros cuando hacemos el análisis ahí en el equipo tenemos alrededor de 15 sectores económicos, pero hemos traído los más significativos dentro de las exportaciones americanas. En este caso, al lado izquierdo tenemos las exportaciones de textiles. Sí, okay. Tenemos las exportaciones de textiles y confecciones. Ahí se destacan muchos productos, o sea, los t-shirts de algodón, camisas de algodón, suéteres, ¿no? Que forman ese top 3 y que prácticamente entre esos tres están ahí concentrando el 50% del total de este sector exportado a Estados Unidos. Si analizamos con qué países competimos, por ejemplo, en el caso de los t-shirts, está Nicaragua, que es el primer lugar o el primer proveedor de esos productos a Estados Unidos, Bangladesh, que es una economía también muy importante de la producción mundial de textiles y prendas de vestir, y Honduras. Acá hay un par de cosas que considerar. En primer lugar, Nicaragua y Honduras son dos economías que actualmente también tienen preferencias arancelarias con Estados Unidos. Existe un acuerdo comercial que es el CAFTA-DR, que es de Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos. Entonces, ellos también tienen preferencias arancelarias y prácticamente tendrían igualdad de condiciones con nosotros al momento de competir. Entonces, hay que incidir ahí y estudiar un poco más también el caso de Nicaragua y Honduras, porque en términos de montos tampoco no estamos muy alejados, así que eso nos podría dar una proxy de repente de considerar de que tenemos cierta capacidad todavía para poder competir en igualdad de condiciones con estos mercados, ¿no? Y finalmente también he traído algunos casos en el caso del sector pesquero. Existen dos productos, básicamente el aceite refinado de pescado y los filetes de perico congelado. Aquí tenemos competencias también como, o sea, países bastante fuertes en la producción pesquera, ¿no? Está Vietnam, que está apareciendo últimamente en muchos rankings de productos para el caso de proveedores a Estados Unidos, Noruega, Islandia, que son países también del norte de Europa que tienen una larga cultura de pesca, ¿no? Entonces, así podemos ir entrando a este nivel de producto, a tratar de entender un poco más este fenómeno, ¿no? De qué es lo que está ocurriendo a nivel arancelario, porque lamentablemente a nivel de sector en general, o sea, así fuerte sector en conjunto, es muy complicado de obtener un resultado directo si es que va a ser positivo o negativo. El análisis debería ser hecho a nivel tanto de empresa como también a nivel de producto y destino o competencia. Son puntos claves que tenemos que considerar para no hablar deliberadamente de qué es lo que podría ocurrir con un sector, ¿no? Bueno, finalmente para darles algunas conclusiones, sabemos todos de que el Perú es una economía que generalmente ha estado en búsqueda de esta liberalización económica, ¿no? Desde los 90s, luego participando también en las propias rondas de negociación de la ronda de Uruguay para ingresar a la Organización Mundial de Comercio, entre otras firmas también de acuerdos comerciales, dan justamente esta característica especial al país de que siempre estamos en búsqueda de abrir mercados, ¿no? Entonces, esa es una posición que nosotros debemos seguir considerando y básicamente evitar por toda costa en la toma de decisiones de política ya comercial retaliar, ¿no? Sería un graso error de nuestra parte buscar también la confrontación con Estados Unidos y en vez de ello buscar justamente algún camino a través de la negociación de diversos puntos, ¿no? Como por ejemplo, el gobierno americano publicó una lista bastante extensa de realidad de países, es un documento de casi 400 páginas en el que especifica cuáles son las medidas que, digamos, restringen el ingreso de productos americanos a estos países estudiados, ¿no? El Perú tiene alrededor de 11 medidas
que deben ser discutidas y que deberíamos también en lo posible de tratar de mejorarlas, ¿no? Y aprovechar esa circunstancia para, ¿por qué no?, nosotros también sentarnos a negociar y exigir también una mayor apertura de mercados, ¿no? De repente, a través de la apertura de algunos protocolos fitosanitarios, ¿no? Como es el caso del ingreso del aguaimanto, que es un producto que está agarrando mucha fuerza también respecto a las exportaciones en el caso agrícola, ¿no? Luego, ya para ir cerrando también con otras conclusiones, la agenda de negociación de acuerdos comerciales debe continuar. Actualmente estamos negociando, por ejemplo, 2 acuerdos comerciales que son claves. El primero es con la India y el segundo es con Indonesia. Si hacemos una suma muy rápida del número de población, ¿no?, de habitantes que tienen estos países, estamos hablando de que si en caso llegamos a obtener o a cerrar este acuerdo comercial, tendríamos acceso preferencial también a un mercado de 1.600 millones de habitantes. Entonces, es un punto también clave de seguir justamente como parte de nuestra política comercial, ¿no? Y finalmente, como les había indicado inicialmente, el análisis tiene que ir un poquito más refinado, ¿no? Este nivel de producto, a nivel de empresa, ¿no? Conocer un poco más los aspectos micro para poder analizar mejor e identificar también los resultados que se pueden dar, ¿no? Así que, bueno, seguramente hemos tomado muchos puntos acá de investigación también y posteriores tesis que los aliento. En realidad aprovecho este momento para entrar también, ¿no?, estudiar un poco esos temas asociados al comercio internacional, porque en realidad se necesita mucha más evidencia también y sobre todo calidad académica para poder generar mayor debate en ese tipo de temas, ¿no? Y bueno, eso sería todo lo que tengo para hoy. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Profesor Dancourt. Bueno, buenas tardes con todos. Es un gusto estar aquí en el viernes. No voy a entrar en... A ver, creo que lo primero que hay que hacer es describir razonablemente bien lo que ha pasado. ¿Sí? A ver, ¿cómo es? Acá. Bueno, este fue el primer paquete de aranceles que salió del gobierno norteamericano, ¿sí? Ahí estamos nosotros con el 10%, ¿sí? Y con otros países, casi todos latinoamericanos, pero no solo, ¿sí? Se discutió cuál era la fórmula para encontrar estos aranceles, ¿sí? Y leí a Krugman, y la fórmula de Krugman es puntos más, puntos menos esta, ¿sí? Hay un par, dice Krugman, hay un par de letras griegas en el denominador, pero multiplicadas dan 1, así que en realidad es el déficit comercial entre el volumen de importaciones que viene de ese país, ¿sí? Y este es el caso de los aranceles sobre China. ¿Cuál era? Y este es el caso de los aranceles sobre China que salió publicado ahí en el New York Times. Ha habido una discusión también sobre cuáles son realmente los aranceles que los socios comerciales de Estados Unidos imponen a los productos norteamericanos, ¿sí? Y este es el mejor gráfico que conseguí. Como dice Krugman, en realidad todos estos aranceles promedio ponderados son bien bajos en casi todos los socios comerciales, ¿no? Él quería mencionar en particular el de la Unión Europea, que está por debajo de 2, si no me equivoco, y el punto es ese, ¿no? Pero otro rasgo importante: ¿quiénes han devuelto, digamos, con la misma moneda? ¿Quiénes han subido sus aranceles? ¿Quiénes han tomado represalias? Esto es otra vez un gráfico del New York Times. Y
lo que me parece que no está claro es lo de la Unión Europea. No me queda claro que la Unión Europea ha tomado alguna represalia, ¿sí? Porque he visto que después han suspendido, en fin, pero el New York Times dijo, estos son los 3 que han tomado represalias. Todo el resto, estos son los 20 primeros, si no me equivoco, los 20 primeros exportadores, todo el resto ha decidido negociar. Así que, digamos, la amenaza de Trump parece haber funcionado, ¿no? Si responden con aranceles, yo te lo multiplico por 10, te lo decuplico, digamos, ya. Vamos a exagerar, ¿no? Pero ahí hay un detalle de cuáles son los puntos a negociar o cuáles son las propuestas. Y después tenemos el giro, ¿no? Cómo pasamos de esos aranceles a ya no son 125, sino 145 para China y 10 para el resto del universo. ¿Cómo pasamos a eso? ¿No? ¿En qué momento ocurrió el giro? Y bueno, la explicación más sensata que he podido leer ahí, encontrar, es la de Krugman, es la de Larry Summers, hay varios, ¿no? Es que en verdad los mercados financieros tuvieron un comportamiento extraño para los Estados Unidos a partir de los anuncios de Donald Trump, ¿no? Y el comportamiento extraño consiste en que varios indicadores básicos se comportaron como si estuviéramos observando una salida de capitales de Perú. El tipo de cambio subió, el dólar en términos de euros subió, el precio de los bonos norteamericanos se cayó, el de 10 años, el de 30 años, y la bolsa también se cayó, ¿no? Krugman tiene hoy día un artículo sobre eso y dice algo así como Estados Unidos se parece cada vez más al tercer mundo, ¿no? Pero es curioso porque los bonos de tesoro norteamericanos son pues un activo seguro y cuando hay crisis, en realidad los portafolios se mueven hacia allí, no fuera de allí, ¿no? Y aquí tenemos este salto en los rendimientos, la tasa de interés del bono de tesoro, que parece haber sido el factor fundamental para este cambio de rumbo, este giro. Este es el alza de la tasa de interés en los bonos de tesoro norteamericanos en los últimos días. Falta el de hoy día, que creo que el de ayer, que ha subido más. Este es el tipo de cambio dólar-euro. Más dólares por euro. Y esta es la bolsa que sí ha tenido, digamos, una mayor exposición en los medios, etc. ¿Qué es lo que ha pasado? Ya lo han señalado antes, no está de todo claro. Este es otra vez un cuadro del New York Times. Los aranceles recíprocos se han suspendido para todos, ¿sí? Para China no, ahora vamos a ver los datos. En realidad, la guerra comercial que existe es entre Estados Unidos y China. Y todo el resto del universo no ha participado en eso hasta donde yo puedo haber leído. Los impuestos sobre los automóviles siguen en su posición inicial, 25%, y los aranceles sobre el aluminio y el acero siguen en su posición inicial. No tengo claro realmente qué es lo que ha pasado con México y Canadá, exactamente, ¿no? Esta es en verdad la guerra comercial que existe. Estos son los aranceles desde el primer gobierno de Trump, de China y Estados Unidos, los aranceles recíprocos. Y este es el último impacto. Esto es un gráfico, ahí está, ¿sí? Y un especialista en este asunto, ¿no? Que trabaja en el Instituto Peterson. Y ahí está el gráfico, de ahí lo he sacado, ¿no? Y lo que se ve con claridad es que esos aranceles, digamos, los que graban los bienes
chinos en Estados Unidos y los que graban los bienes norteamericanos en China han subido, mientras los aranceles que China y Estados Unidos cobran o graban al resto de países prácticamente no han subido. ¿Sí? Esto debe ser lo del 10%, si no me equivoco. ¿Sí? Yo diría que este gráfico hace completa justicia a la situación. Y estos son el porcentaje de los bienes sujetos a estos gravámenes. Y como plantea el gráfico hoy día, pues prácticamente todos los bienes que comercian entre Estados Unidos y China están sujetos a esos aranceles. ¿Vale? Está en la discusión actual, claro, he obtenido este gráfico de un entre banco de inversión y consultora, que analiza qué pasó con el comercio entre Estados Unidos y China con los aranceles del primer gobierno de Trump. ¿Sí? Y dice lo que, digamos, yo diría la mayoría de los analistas espera, ¿sí? Que las importaciones, bueno, vamos a ponerlo al revés, las exportaciones de China a Estados Unidos deben caer y las exportaciones de Estados Unidos a China deben caer. ¿Sí? Y se compara con otros países. Esto me pareció lo más interesante de todo. Las exportaciones chinas o las exportaciones gringas de China cayeron, mientras que las importaciones gringas de otros países aumentaron en el mismo periodo. Este es un cálculo de Krugman sobre qué ha pasado con el arancel promedio ponderado en Estados Unidos con estas últimas medidas de Trump. ¿Sí? Estos son los aranceles que están en los libros de texto de los años 30, en el libro de Pindelberger, digamos. ¿Sí? Y el estimado de Krugman es que estamos un poquito por debajo de eso. Y este es lo que él llama el shock de Trump. ¿Sí? Es un cambio sustancial. Allí, como dice el título, están ponderados el arancel a China y el 10% al resto del mundo. Krugman hace ahí unos cálculos que yo no podría reproducir, pero el punto es básicamente eso. Es un cambio sustancial. ¿Sí? Y va a tener impactos no solamente en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo. Efectos directos de lo que he leído y de los modelos macroeconómicos que están en los libros de texto. ¿Sí? Primer punto, bueno, se encarecen los bienes finales importados. Los consumidores norteamericanos comprarían más bienes finales nacionales si hay un cierto grado de sustitución. Eso implica un choque de demanda positivo de Estados Unidos y un choque de demanda negativo acá en las exportaciones y en el resto del mundo, al principio. El otro asunto es que no solo suben los aranceles para los bienes finales, sino también para los insumos. ¿Sí? Y entonces costos de producción se elevan. Y eso, en lenguaje del libro de texto, es un choque de oferta negativo. Suben precios y, dada la demanda, caen las cantidades, ¿no? Aquí también se puede complicar el asunto más si se admite que hay una sustitución de importaciones de insumos, ¿no? Y el tercer punto, que está digamos, en los discursos de Trump, y está en esa primera frase que he puesto en la primera lámina, es esa sustitución de importaciones. ¿Cómo se hace? ¿Con capacidad productiva ociosa o con creación de capacidad productiva? Es lo que dice Trump. Yo no les pongo arancel, bueno,
tienen que venir a poner aquí su planta, ¿no? O suponiendo que hay capacidad ociosa para sustituir esa importación, tienen que producir acá. Los efectos indirectos son más complicados, hay una discusión. El primero es el de las represalias comerciales. Es claro que no todos los afectados han tomado represalias, es clarísimo, ¿sí? En el caso de China yo diría que es el punto esencial, ¿no? El otro tema es cuál es el efecto del tipo de cambio. Hay una discusión del libro de texto y muchos analistas dicen el tipo de cambio se debe, nosotros diríamos, la moneda nacional se debe apreciar y eso se supone que debe limitar el impacto de los aranceles. Pero lo que hemos visto en los primeros días es que eso no es lo que está pasando, sino exactamente lo contrario. Entonces tenemos un problema ahí, ¿no? Y el tercer asunto de efecto indirecto tiene que ver con la política monetaria del Banco Central gringo. ¿Qué se supone que van a hacer? Entonces, los análisis dicen que los precios deberían subir y quizá las cantidades producidas, el nivel de actividad debería bajar, pero hay analistas como por ejemplo Blanchard que no aceptan claramente la idea de que va a haber un impulso recesivo, ¿no? En cualquier caso, el punto es que el Banco Central podría subir su tasa de interés y eso tendría un impacto sobre el tipo de cambio, ¿no? Aparte sobre la demanda. Y la otra cuestión importante que algunos analistas, en este caso Oswald, ponen en discusión es, bueno, ¿cuál es el impacto posible de desvío de la demanda si la economía norteamericana está cerca del pleno empleo? ¿Sí? Que es otro problema importante. ¿Sí? Un asunto que he leído y que me parece que está allí. El punto es que lo que hay es una guerra comercial entre Estados Unidos y China, si podemos mirar esto en términos simplificados, ¿no? Entonces, si tienen tres actores, ¿sí? Si tienen tres actores y uno, vamos a llamarle Europa, queda al margen, la pregunta es ¿qué pasa? Así que me hice mi ejemplo simple con tipo de cambio fijo y tres tipos de automóviles para entender bien lo que está pasando, ¿no? Y el asunto sería pues que los autos chinos se encarecen en Estados Unidos respecto a los autos gringos y europeos, y también que los autos gringos se encarecen en China respecto a los autos chinos y los europeos. Así que la demanda de autos europeos debería aumentar en Estados Unidos y China. Su precio relativo ha bajado, ¿no? Punto simple es que si tienen una guerra comercial entre Estados Unidos y China y el resto no toma represalias y no participa, en ciertas circunstancias podría beneficiarse, ¿no? Aquí he puesto esta parte de los aranceles a los bienes intermedios. Ya la cosa se complica notablemente, así que habría que mirar cuál es el análisis de ese asunto, ¿no? Eso complica notablemente las cosas. Hay una discusión muy grande sobre cuáles son los factores que explican el déficit comercial norteamericano. ¿Sí? Eso es, digamos, aquí tienen los datos de importaciones sobre PBI. Este es el último periodo. Y tienen los datos de la balanza comercial, exportaciones netas como porcentaje del PBI.
si pudiera resumir la discusión, que no puedo resolver, diría que hay dos teorías básicas, ¿no? Una que dice, digamos, la de Trump y sus economistas, que dice, son las políticas comerciales de China, etcétera, las que explican esto, y las suyas, básicamente, ¿no? Hay también en el campo de Trump una explicación un poco más compleja que dice, son los flujos de capitales los que explican esto, ¿no? Entonces hacen referencia al papel del dólar como moneda internacional, ¿sí? Y dicen, bueno, hay una demanda de reservas enorme en el mundo y esa demanda de reservas, digamos, las reservas de Perú, etcétera, etcétera, de China, de Japón, y esas reservas suben el precio del dólar y el precio de los activos norteamericanos, pero en particular el precio del dólar, y esa es una función, ese es digamos, un impacto básico sobre la balanza comercial, y en verdad sobre la cuenta corriente, pero ya sobre la balanza comercial norteamericana. En todo caso, el punto es que tienen un déficit comercial importante. Estos son los datos que tienen que ver con el PBI, digamos 25% más o menos del PBI mundial, y las reservas en dólares, que son una parte sustancial de las reservas internacionales, ¿sí? 60%. Creo que con esto voy a acabar. Yo estoy muy preocupado por el asunto de las sanciones comerciales y financieras que se han puesto de moda y que con Trump pueden extenderse fácilmente. Lo hemos visto, tenemos varios ejemplos. El que más me llamó la atención es el tuit de Trump sobre Colombia, cuando Petro se negó a aceptar el ingreso de los deportados, ¿no? Entonces, los aranceles aquí ya no son, o las sanciones comerciales y financieras, ya no solo son un arma económica, son un arma política para obtener otros resultados también, ¿no? Y entonces encontré este grafiquito sobre, perdón. A ver, perdón. ¿Qué pasa? A ver. Bueno, las sanciones comerciales y financieras han ido aumentando en los últimos, a ver si lo ponen acá. Han ido aumentando en los últimos tiempos, ¿sí? Y ahí hay que tener en cuenta una cosa, como dicen los profesores de ciencia política que se dedican al análisis de lo que pasa a nivel mundial, dicen pues que hemos pasado de un sistema unipolar donde Estados Unidos tenía el control completo de las cosas a un sistema multipolar donde hay varias fuerzas, varias, digamos, potencias que discuten la supremacía entre sí. Y eso no solo implica el plano geopolítico, militar, sino también el plano económico. Y bueno, ahí es donde estas sanciones comerciales y financieras han agarrado viaje. La línea negra en particular, si no me equivoco, muestra qué ha pasado con el porcentaje de sanciones que tienen un componente financiero, ¿no? ¿Qué sanciones financieras? Como dice el artículo, bueno, hay dos: la congelación de activos externos, la congelación de reservas internacionales de divisas. ¿Sí? Para el caso de Perú, este es un punto a considerar, ¿no? Y el otro punto que mencionan es la exclusión de un sistema de pagos internacionales a través de los bancos internacionales que se llama SWIFT y que tiene una de
de sus sedes en Estados Unidos, y entonces el gobierno americano, y también creo que la Unión Europea pueden hacer que tus transacciones no pasen por ahí. Incluso en la literatura que he podido consultar, se especula que Trump podría usar sanciones comerciales o financieras para obligar a países que cambien su trato con China. ¿No? Este es un artículo de Eichengreen, que es uno de los grandes macroeconomistas, historiador además, que escribió hace poco un artículo en el Financial Times y hace referencia a las sanciones como una de las fuerzas que explican la diversificación de las reservas, no solo en términos de moneda, sino también en términos geográficos, ¿no? Y bueno, dice con todas sus letras que Trump puede, pues, usarlas fácilmente, ¿no? Último asunto, porque me ha llamado la atención profundamente, la verdad. No podía creer esto cuando lo leí. ¿Sí? Este es un artículo en una página web que se dedica a la minería, y dice que uno de los países que tienen más reservas de oro es Alemania, y que las tiene depositadas en el banco, en el Banco Central de Nueva York, ¿sí? En el FED de Nueva York, y dice que está considerando sacarlas. Y es Alemania. Ahí. Y entonces, bueno, parlamentarios europeos discuten, ahí está, pero esta me sorprendió, realmente, ¿no? Listo. Muchas gracias, profesor Dancourt. Bueno, ahora yo voy a hacer unos cuantos comentarios / preguntas, y de ahí pasamos a las preguntas del público. Un primer comentario que lo conversaba con mis alumnos en la primera clase de Economía Internacional era la capacidad que tenía el presidente estadounidense para decir que los aranceles los iba a pagar el país al cual se le imponía el arancel, ¿no? Y de los ciudadanos, de alguna manera, de decir, claro, ellos lo van a pagar, y de estar muy contentos al respecto. Y les recordaba lo importante que era tener en claro el curso de introducción a la micro, y que se enseñe en la Escuela General de Letras sobre cómo funcionan estos impuestos y quién es el que lo tiene que pagar a la hora de la hora, ¿no? Entonces, conceptos sencillos que nos ayudan en el día a día para tomar decisiones políticas en un futuro. Recordar estos cursos que siempre están disponibles, y también que se refuerzan a lo largo de la carrera, pero la importancia de algo tan sencillo para entender una operacionalización de un instrumento. Lo segundo que quería comentar también era desde la perspectiva un poco de la enseñanza, es que desde la eficiencia económica nosotros solo enseñamos que la protección se justifica en casos bien puntuales, ¿no? Cuando hay potenciales economías de escala, ¿no? Costos medios decrecientes a futuro o economías dinámicas, ¿no? Donde hay un tema del aprendizaje con el proceso de producción. Y solo en esos casos, cuando vemos economías de escala externas en los modelos, de alguna manera justificamos que la protección se dé por algún momento en el tiempo para proteger una industria en particular, ¿no? Y eso está obviamente lejos de lo que está pasando ahorita, ¿no? De cómo se está utilizando estos instrumentos y cómo se está dando la protección en los Estados Unidos, porque no hay como una industria en particular que se quiera proteger porque tiene costos medios potenciales decrecientes que hagan que las transacciones de estos productos se den a menor costo para la población en general. Eso por el lado de la enseñanza. Y por el lado
de lo que mencionó finalmente Oscar, que me pareció muy llamativo el tema de las sanciones, que ahora que nos ponemos a pensar nuestra relación con China, nuestro TLC con China y nosotros, los peruanos, ¿no? Es uno de nuestros principales destinos exportadores, si es que no es el principal destino exportador de los productos peruanos, en los niveles de inversiones que tenemos acá de China y el puerto de Chancay que tenemos en este contexto de que ya se aperturó, ¿no? En noviembre del año pasado y que se está dando, que está generando ciertas cadenas positivas de valor para exportar más productos peruanos hacia distintos destinos. Entonces, en ese contexto, ¿qué capacidad tendría, ¿no?, los Estados Unidos de alguna manera forzarnos a cambiar nuestra relación que se ha venido dando de manera creciente con el país de China, ¿no? Esos son, bueno, mis comentarios, preguntas. Si podemos responderlas ahora, comentar, y mientras buscamos preguntas del público. Sí. Este asunto de quién paga los aranceles se ha discutido empíricamente a propósito de la experiencia del primer gobierno de Trump. Y hasta donde yo he leído, si recuerdo bien, perdón, algún artículo en el Journal of Economic Perspective, la evidencia es más o menos clara. El alza de aranceles acaba pagándolo el consumidor principalmente, hasta donde he visto. No es que he visto 20 estudios, he visto uno publicado ahí, básicamente sobre la experiencia del primer gobierno de Trump. Sobre la protección, es claro que aquí que esta política comercial tiene el objetivo de reindustrializar, está explícito en el texto, digamos, de los discursos, ¿sí? Y ahí la pregunta es si en verdad eso es es solo un globo ideológico o hay algo detrás, ¿no? Y hay un juicio de Richard Baldwin, que es un experto en estos asuntos, que dice, para resumir el argumento, que la globalización y el desarrollo de China ha traído, digamos, perjuicios para la clase media norteamericana en ciertas zonas en particular, ¿no? Y que eso está conectado con Trump de alguna manera. Él utiliza este argumento para decir esto no es puro arbitrio y va a desaparecer simplemente porque ponemos un ventilador a funcionar. No es puro arbitrio, hay algo aquí que lo hace más orgánico, más consistente, más duradero, porque tiene que ver con algunos desarrollos de la sociedad norteamericana. La explicación de él es que esto no hubiera ocurrido si en verdad se hubieran aplicado políticas sociales compensatorias suficientemente amplias y poderosas, ¿no? Y el otro asunto del puerto de Chancay, sí, pues, es claro que la influencia de China comercial y en términos de inversiones ha aumentado en América Latina, en particular en América del Sur, ¿no? Y es claro, desde el principio diría yo, que el puerto de Chancay ha estado en la mira de altos funcionarios norteamericanos. Ya no me acuerdo, pero es una generala, ha dicho que el puerto de Chancay puede tener usos militares. Y un alto asesor de Trump ha dicho que en verdad los bienes que pasan por el puerto de Chancay
y van a Estados Unidos podrían ser gravados con aranceles, ¿no? Yo diría que el riesgo de que nos convirtamos en un campo de batalla es grande, ¿no? Y bueno, hay que tomar algunas precauciones, me parece, con claridad, ¿no? Porque no sabemos, no solamente no sabemos, sino que no tenemos ningún control sobre esto. Digamos, es peor que el precio del cobre, ¿no? Que por lo menos sabemos que sube y baja, pero no. No se va para la izquierda ni para la derecha, sube y baja nomás, ¿no? Pero aquí no sabemos en realidad qué puede pasar, ¿no? Entonces, creo que eso obliga a tomar algunas precauciones, y termino con eso. Hay un artículo en alguno de estos, en el último informe del Fondo Monetario Internacional sobre América Latina, en el informe de coyuntura, hay unas referencias a unos artículos que básicamente dicen que en este caso la mejor defensa es, en términos comerciales, es buscar una integración en América Latina. Me llama la atención que esto esté en un informe del fondo, pero está, ¿sí? Y creo que es la conclusión que todos sacan, ¿vale? Ahora, ¿cómo se hace eso? Es otra discusión. Muchas gracias, profesor Dancur. Gabriel. Sí. Bueno, respecto al primer punto, sí, ¿no? La teoría, como en realidad es bastante sorprendente cómo la teoría tan básica en realidad puede ayudar bastante a entender un poco más este tipo de fenómenos de aplicación de políticas comerciales, ¿no? Ese famoso grafiquito, ¿no? El excedente consumidor, el excedente productor, ¿no? Bastante bueno para poder tomarlo en consideración. Para complementar justamente algunos artículos que el profesor Dancur mencionó, hay un artículo que se publicó, si mal no recuerdo, hace 4 años más o menos, donde se estudiaba justamente el efecto que tenía esta aplicación de aranceles en las lavadoras que compraban los americanos, ¿no? Entonces, cuando se aplicó un arancel sobre las lavadoras que compraba, digamos, Estados Unidos, lo que se evidenció fue que el precio de las lavadoras se incrementó significativamente. Es más, recuerdo, fue alrededor del 12%, fue el incremento. Y esto, a su vez, hizo también de que otros productos que están muy asociados a la lavadora, como por ejemplo las secadoras, también tengan un aumento de precio, ¿no? Entonces, ahí nada más no nos podemos quedar solamente, como se pueden dar cuenta, con el análisis solamente de un producto, sino que cuando uno ve este tipo de análisis de comercio internacional, generalmente hay mucha conexión con otros productos, mucha conexión con otro tipo de sectores, entonces es bueno tomar en cuenta ello, ¿no? Y lo otro también, profesor, que lo que recordaba, y también Isabel, no sé si han tenido el tiempo de revisar la metodología que publicó el USTR para explicar justamente cómo es que se habían calculado estos aranceles. Es más, creo que dieron hasta críticas de que han usado ChatGPT, que ChatGPT no interpretó bien el paper, ¿no? Porque salieron a comentar justamente los autores del paper en el cual se basan para identificar el parámetro del pass-through de los aranceles a los precios a nivel nacional, y colocaron un valor cualquiera, ¿no? En realidad ni siquiera estaba bien interpretado el valor que el paper explicaba, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también, y es más, el propio paper indica también de que el pass-through es prácticamente completo. Prácticamente un 97% de todo el costo del arancel pasa a los consumidores. Eso es lo que demuestra el paper. Entonces, ya con eso nomás vemos cómo la teoría se cumple y cómo podemos llegar a esos resultados, ¿no? Respecto a Chancay, de repente me tomo ahí un tiempito para responder respecto a Chancay. El caso de Chancay es bien particular también, ¿no? Actualmente existe, ¿no? Justamente este nuevo puerto, todavía en su primera etapa, ¿no? Con una gran proyección de seguir creciendo. Tienen calculados unas 4 etapas, si mal no recuerdo. Y el primer punto que se debe pasar o discutir a nivel nacional es la eventual creación de una zona económica especial, ¿no? Que es clave en realidad, ¿no? Cuando uno ve experiencia internacional, la experiencia del Asia principalmente, cuando uno ve un puerto gigante, normalmente tiene una zona económica especial muy cercana, porque en realidad
el puerto es que te trae también invertir y aparte también los diferentes beneficios que una empresa podría recibir, ¿no? Imagínense el nivel de competitividad que puede tener una empresa que produce cerca a un puerto, ¿no? Y más que todo si fuera una zona económica especial. Y bueno, respecto a la relación que puede tener con China, justo como indicaba el profesor Dancourt, la aplicación de este tipo de medidas, ¿no? De que están diciendo, oye, vamos a aplicarle un arancel a todos los puertos chinos, ¿no? Cuando escuchaba esa primera declaración de un representante del gobierno de Trump, uno se ponía a pensar cuántos puertos chinos tiene Estados Unidos o de propiedad china. Tiene 5 o 6 y son sumamente importantes dentro de su comercio, entonces no tiene ni sentido lógico tampoco de qué deberían hacer realmente con la aplicación, ¿no? Y como bien dice, se comentó, ¿no? Esto va a llevar a que haya un mayor choque, ¿no? Digamos, como punto de influencia de ambos países en el sentido económico, ¿no? El Perú, por ejemplo, tiene a China como su principal socio comercial, pero en comparación a Estados Unidos, cuando vemos ahí la distribución de las exportaciones, por ejemplo, las exportaciones peruanas no tradicionales, estas que tienen un mayor valor agregado hacia Estados Unidos, corresponden o concentran alrededor del 50%, mientras que en el caso de China solamente exportamos el 4% en términos de valor de ese tipo de productos no tradicionales, ¿no? Con alto valor, y el resto son minerales básicamente o harina de pescado. Entonces ahí todavía hay una agenda muy fuerte que de repente con mayor inversión de las propias empresas chinas, nos ha hablado mucho de repente la llegada de BYD, ¿no? Para empezar a construir buses con energía verde, eléctricos, entre otro tipo de productos que podrían permitir también al país tomar ese tipo de oportunidades para insertarse en las principales cadenas de valores mundial, ¿no? Muchas gracias. ¿Preguntas del público? Levanten la mano, por favor, y acá Luis les va a llevar el micrófono. ¿No hay preguntas? Ok, mientras se van animando, voy a ir lanzando una pregunta de las plataformas virtuales en las que se está transmitiendo. La primera dice, buenas tardes, hasta el momento se proyecta que será beneficioso en el largo plazo para la economía estadounidense. En signo de interrogación, ¿en qué indicadores macroeconómicos impactará a los Estados Unidos? Balanza comercial, deuda pública, crecimiento. Impacto para el Perú será directo, seguirá subiendo el dólar, cerrarán empresas. Indirectamente lo que suceda con China, independientemente me parece de lo que suceda con China. Esa es una primera pregunta. Y la otra pregunta es más específica de cómo impactaría una repatriación del oro alemán desde la FED en el tipo de cambio y el comercio exterior de Perú, dado su vínculo económico con Estados Unidos. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Jorge? Sí, gracias. ¿Está bien? ¿Se oye? Sí. Ok, muchas gracias a Gabriel y Óscar por la interesante conferencia. Yo tenía dos preguntas. Una, tal vez es más para Gabriel, que mencionó que, digamos, en el Tratado de Libre Comercio que tiene Perú con Estados Unidos, hay unos temas, digamos, irresueltos o quejas, ¿no? En el sentido, por ejemplo, mencionaste que Estados Unidos tiene como 11 temas que quizás no se resolvieron en el tratado. Creo que ahí está el tema de la piratería y los transgénicos, ¿no? Pero no sé si también hay lo opuesto, si también Perú debe tener quejas que no se consiguieron en el tratado, pero que son trabas que hay para entrar al mercado, tenemos para entrar al mercado americano. Es decir, existen también ese tipo de temas de queja, digamos, de acceso de productos peruanos al mercado americano, qué tan importantes son. Y claro, y ahora eso se agrava porque, bueno, en realidad ya el tratado, pues ya, a ver, yo no sé en qué estado está el tratado, porque ya no entramos libres, tenemos que pagar 10% por ahora, no sé qué va a pasar después, ¿no? Entonces ese tema me preocupa. Y el otro es, bueno, lo que ha sucedido entre ayer y hoy día ya entre China y Estados Unidos,
creo que cambia todo el panorama, porque con aranceles de ese nivel, bilaterales, de 125% que cobra China a productos americanos y 145% que cobra Estados Unidos a productos chinos, yo no sé, yo creo que ahí murió el comercio bilateral, ¿no? O sea, con aranceles de la semana pasada, creo nomás la OMC calculaba que el comercio entre China y Estados Unidos iba a caer 80%. Con los que tenemos a partir de hoy día, eso será 90%, no sé. Entonces, yo creo que el panorama parece ser que, bueno, siendo un poco irónico, bueno, Trump ha logrado su cometido, eliminar el déficit que tiene con China, porque ahora va a ser cero, porque no va a haber comercio ni por acá ni por allá, ¿no? Pero lo grave es que, bueno, ¿qué significa eso? O sea, está cambiando la matriz de comercio mundial. Ya no hay problema comercial entre China y Estados Unidos porque no hay comercio. Entonces, ¿qué pasa con el comercio mundial? ¿No? Es como que el eje de la Tierra está rotando, no sé, para otro lado. No sé si hay esto tiene algo de sentido o si tienen alguna reflexión. Son mis dos preguntas. Gracias. Tomamos una pregunta más y respondemos. Perfecto. Roxana. Sí, muchas gracias. El tema de comercio internacional a mí me parece, o sea, no es mi especialidad y me parece divertido en cuanto a lo que significa en términos de ampliación del conjunto factible, ¿no? Con comercio internacional, con aranceles cercanos a cero, lo que tú tienes es un mercado mundial, un mercado que mucho más grande que el potencial al que puedes llegar con aranceles, ¿no? El tema que me gustaría que comenten, o sea, ya Oscar nos ha introducido los problemas de economía política, o sea, cómo una herramienta de política económica se convierte a nivel mundial en una herramienta de presión política, ¿no? Pero el otro tema, que no sé, probablemente me distraje o algo pasó, hoy día por eso ha sido bien interesante la diapositiva del 3 de febrero en adelante, o sea, parecería que han pasado 20 años, ¿no? El nivel de incertidumbre y la necesidad de andar actualizando los análisis permanentemente en función de los anuncios, que en algunos casos sí son formalitos, el USTR te dice algo, saca un papel, pero los otros tienes que seguir al señor presidente norteamericano a ver qué publicó en la mañana en su red social Truth Social, ¿no? Y la incertidumbre que esto está llevando y el efecto de esa incertidumbre en las posibilidades de tomar decisiones y de invertir y de crecer, ¿no? Si pudieran hacer un comentario sobre eso sería bacán. Gracias, Roxana. ¿Respondemos? Y ahí creo que tenemos 2 preguntas más del público, pero respondemos. Sí. Gabriel. A ver, voy a tomar aquí la pregunta sobre qué variables puede incidir justamente el resultado de largo plazo de ese tipo de medidas en el caso de Estados Unidos, ¿no? Mira, a mí lo que más me llama la atención es la variable de inversión. Se ha hablado mucho, como les comentaba justo en la presentación, de las decisiones que pueden tomar las empresas, no solamente del Perú, sino también extranjeras, de invertir en el mercado americano a través de offshoring, ¿no? de crear justamente plantas para acercarse más a ese mercado que es sumamente clave para estas empresas, ¿no? Ese es un punto, pero ahí, digamos, se está hablando mucho de largo plazo y el gran supuesto aquí es que efectivamente las empresas van a realizar eso, ¿no? Lo cual no lo veo todavía muy claro, a pesar de que
algunas empresas, al menos acá en Perú, que están estudiando ello. Todavía no lo veo muy claro si es que va a haber este efecto de largo plazo a través de la inversión, ¿no? que podría eventualmente llegar a Estados Unidos, de repente podría generar también algún impacto sobre el nivel de empleo, entre otros. Pero hay que tomar en cuenta otra variable importante también, que es la calificación que tiene la mano de obra americana, ¿no? Imagínense llevar una planta, ¿no? de producción textil de Estados Unidos, ¿no? Generalmente la mano de obra en Estados Unidos es más cara. Entonces, ese factor también es sumamente clave para tomar en consideración dentro de los posibles efectos que se pueden dar con estos eventuales, ¿sabes? Porque acá solamente es todo conversar en una eventualidad, porque en serio, como conversaba con el profesor al inicio, tendríamos que sacar la bola de cristal para adivinar en realidad qué va a pasar, ¿no? Pero tomando en cuenta las características que hasta el momento sabemos de la economía americana, lo veo muy complejo, al menos en este tipo de sectores que necesitan una mano de obra menos calificada, ¿no? Ya con más calificación y bueno, lamentablemente no han agregado tampoco al análisis el tema del comercio de servicios, que es otro factor clave, donde Estados Unidos tiene un superávit con todo el mundo, ¿no? Entonces, como solamente estamos viendo el tema de bienes, yo lo veo todavía a largo plazo muy gaseoso, ¿no? No me parecería que tenga efectos a futuro, y más con todo este tema, ya agarrando justo el comentario de la profesora Roxana, el tema de la incertidumbre, ¿no? Entonces, si con esa incertidumbre tú no sabes qué hacer, ¿cómo vas a pensar en realizar una inversión importante dentro de otro mercado, ¿no? Para reducir ese tipo de costos. Es muy complejo, ¿no? Y estas variables interactúan mucho entre sí también, ¿no? Luego, respecto a la pregunta del profesor Jorge, sí, efectivamente se publicó una lista, ¿no? Tremendo libro de 400 páginas donde se estudia todas las políticas que le aplican Perú a Estados Unidos, ¿no? Yo sí me centré más en el análisis de qué es lo que está pasando en el sector agrícola. Nosotros somos un país que exporta mucho producto agro, ¿no? Y para poder ingresar a algún país en particular, normalmente tenemos que negociar un instrumento que es los protocolos sanitarios, ¿no? Si no tenemos esos protocolos o esos permisos de parte de ese país, no podemos acceder a ese mercado, ¿no? Hemos visto ahora en los últimos años, e incluso con las últimas reuniones de APEC, se negociaron muchos protocolos sanitarios para ingresar a China, pero en el caso de Estados Unidos, estamos más que todo buscando el ingreso del aguaimanto, como les comentaba. Ahí ese es un punto que deberíamos llevar a negociar si en caso también nosotros vamos a hacer un esfuerzo para reducir ese tipo de medidas y por consiguiente también que venga acompañada de una reducción de tasa, ¿no? A mí me parece que esa es la agenda que debemos desarrollar más que todo, ¿no? El caso de los protocolos sanitarios para lograr mayor acceso a los productos peruanos agrícolas. Y luego también, reconectando justamente con el comentario del tema de la incertidumbre, ¿no? El hecho de estar haciendo estudios, justo les comento, ¿no? Estamos ahí en ADEX realizando un análisis todavía descriptivo, ¿no? No estamos entrando todavía a hallar algo a nivel ya de modelo, pero ayer justo estábamos ya cerrando el reporte y de la nada apareció el nuevo anuncio de que nos iban a quitar, o a la mayoría le iban a quitar el arancel adicional y todos a 10%. Entonces hemos tenido que volver a trabajar una buena parte porque ya el análisis de la competencia cambia, ¿no? Ya las tasas a nivel de los principales productos han cambiado también, así que el enfoque es un poquito distinto, ¿no? Y no se puede tomar decisiones de manera tan rápida con este tipo de cambios, ¿no? Uno se despierta, los chinos ya están despiertos y salieron con otra tasa de nuevo de represalia, ¿no? Es bastante complicado y bueno, esto contribuye directamente a esta variable de incertidumbre, ¿no? Es una variable, bueno, desde el punto de vista más macro, prefiero dejarlo al especialista, ¿no? Muchas gracias. Bueno, sobre el efecto de la política en Estados Unidos, lo que he visto es la mayoría de los análisis tratan esto como una especie de choque de oferta negativo. Suben los precios y se reduce el nivel de actividad o se reduce la tasa de crecimiento, ¿no? Hay una simulación, uno no tiene idea de exactamente cuáles son los canales que están, de un modelo macroeconómico ahí en este Instituto Peterson, que dice eso, básicamente, y yo diría una última cosa, que el análisis de Blanchard va por ahí, pero no es tan, vamos a ponerlo así, extremista en materia de que la demanda agregada va a bajar de todas maneras.
ahí hay que incluir un aspecto que es el de la incertidumbre, que no está en los primeros análisis, ¿no? Pero ahora último, ese factor empieza a tener gran peso en qué va a pasar en particular con el gasto de inversión, ¿no? Entonces, la discusión ahí es simple. Vamos a poner una planta en Estados Unidos para sustituir las importaciones y va a durar la protección arancelaria de Trump, va a durar Trump, ¿no? Esa es una discusión. Lo que dijo Jorge Vega es claro, ¿no? Lo que estamos viendo es una dislocación completa del orden económico internacional que teníamos pre-Trump, yo creo, ¿no? Empezó antes en realidad, con el gobierno de Trump. No sé, Biden mantuvo los aranceles de Trump, puso un arancel de 100% a los automóviles eléctricos chinos, ¿no? Entonces, hay una continuidad ahí. Yo no creo que eso va a desaparecer fácilmente. Me apuntaría, digamos, al análisis de Baldwin, que hay ahí fuerzas que explican esto, ¿no? Yo diría que digamos, un corolario a lo que dice Jorge es que efectivamente la influencia de China y de Estados Unidos se encuentra en América del Sur en particular, ¿no? Podemos ver lo que ha pasado con Panamá, por ejemplo, ¿no? Panamá fue uno de los primeros países que firmó estos tratados con China que se llaman la Ruta de la Seda, que son básicamente infraestructura, etcétera, ¿no? Y entonces, bajo la presión de Trump, el presidente panameño, hasta donde he leído en el New York Times, ha dicho que en realidad se van a retirar de ese acuerdo con China, ¿no? Y yo creo que ahí hay un asunto que vamos a ver en el futuro, ¿no? Y la cuestión allí es si va a haber pues sanciones para inducir comportamientos en esta u otra dirección, ¿no? Este es en realidad el tema, yo lo diría, ¿no? Pero sí, no veo forma de regresar al patrón anterior, digamos, de comercio internacional, rebaja de aranceles. No veo cómo vamos a regresar, ¿sí? Y esta historia de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, no sé pues si va a acabar en conformación de bloques, no tengo idea, ¿no? Pero es una de las cosas que sugiero. El último asunto es sobre el oro, ¿no? Quizá la manera más simple de ponerlo es lo que dice Eichengreen, ¿no? Él dice pues que las sanciones que tienen que ver con digamos, congelamiento de activos, de reservas internacionales y con sacar a ciertos países del sistema SWIFT, él dice que eso impulsa diversificación de RIN en términos de reservas internacionales, en términos, qué sé yo, del oro, ¿no? Y también en términos geográficos. La historia del oro en Nueva York, de Alemania, es curiosísima, ¿no? Y no sé, creo que ahí lo dejo. Muchas gracias. Creo que tenemos una pregunta del alumnado o dos. Nos da tiempo para tomar 2 preguntas más. Bueno, se animaron ahora. Creo que sí tenemos tiempo para... Muchas gracias por la charla. Gracias. Mi pregunta iba con respecto a su perspectiva de los expositores sobre el papel de Estados Unidos en el futuro como aliado comercial o como poder comercial en sí, porque
no es sensato decir que Estados Unidos va a perder como la relevancia comercial en absoluto, pero me puse a pensar si perdería, o sea, se volvería mucho menos relevante en el futuro después del gobierno de Trump. Lo digo principalmente por hechos políticos. Mencionaron que Donald Trump puede estar usando los aranceles como una política, pero hace unos días hubo un episodio en el cual la Unión Europea quería negociar precisamente el tema de los aranceles, pero en sus meetings Donald Trump no paraba de burlarse de esto, decía que le estaban lamiendo el trasero, que estaban arrodillándose, begging para que les reducieran los aranceles. Y cuando lógico, lo sensato para un presidente sería, ok, la Unión Europea está dispuesta a negociar, voy a poner los que deseo en la mesa y negociamos, pero no lo hizo. Y aparte hay ciertos sectores de parte de Asia, si no me equivoco, Corea del Sur el presidente interino en ese sentido dijo que ya no iba a negociar con China y Japón sobre hacer un tratado de libre comercio y de poder negociar, o sea, comercialmente con ese bloque, pero hay esa posibilidad también. Y el hecho, más que arma política, me parece que Donald Trump está usando un tipo de arma como beneficio para un cierto sector, porque el hecho de que 4 horas antes de que pusiera la tregua arancelaria anunció en sus redes sociales, compren acciones, y luego de eso hubo un crecimiento enorme de las acciones y un montón de personas de élite empresarial se aprovecharon de eso, su riqueza subió un montón, también es sumamente cuestionable. Entonces, y no vamos ni la octava parte de su mandato. Entonces, me hace pensar que realmente, no sé, Donald Trump no tiene un plan político, sino solamente amical o empresarial, y eso obviamente va a afectar el futuro de Estados Unidos como comercialmente, como potencia en todo eso. Entonces, no sé, quisiera saber su perspectiva sobre cuál es el futuro de Estados Unidos y cómo podemos, o sea, pensar a futuro ya como país y como estudiantes también como economía, si nos interesa la parte macro también. Ese aspecto, ¿qué perspectiva tendrían de eso? Gracias. Aquí levantaron la mano el profesor Rojas y la profesora León. Y creo que con eso cerramos. Sí, Jorge y Yanira. Siendo la que te ha retirado hace tiempo, entonces buenas tardes. Muchas gracias por la exposición. Yo quería pedirles una reflexión sobre el efecto o los efectos que este escenario cambiante puede tener para nosotros en términos de empleo y de salarios, ¿no? En general de ingresos laborales. Por un lado, la migración ha sido puesta en cuestión. Quizás, como dice Oscar, hay instrumentos económicos que están siendo usados de manera política. La expulsión de los migrantes, o en todo caso el estrés bajo el cual están viviendo muchos migrantes ahora, que va a terminar voluntaria o involuntariamente con muchos de ellos retornando al país, va a tener un efecto, ¿no? Y un efecto no solo de los peruanos que regresan. Seguramente Perú volverá a ser relativamente atractivo para flujos del interior de la región, como ha venido siendo desde hace unos años. ¿Cómo afecta eso el empleo doméstico y en general cómo se recompone esta relación entre peruanos y no peruanos en el mercado y qué mercados de trabajo son los que van a estar bajo presión? Además, se ha dicho que las exportaciones van a tener efecto, pueden cambiar, ¿no? Estamos tratando de no vengarnos para que no se nos vaya a caer tanto las exportaciones, pero ese cambio o esas tarifas adicionales de algún modo van a afectar la cantidad exportada. Y nosotros somos precios aceptantes, entonces esa menor exportación que posiblemente se dé también va a afectar no solo a la agroindustria, sino en general a las exportaciones, que en la agroindustria puede que sean más intensivos en mano de obra femenina sobre todo, pero en los demás ramas no. Entonces me gustaría saber un poco cómo ven todos estos cambios afectando al empleo y afectando a los ingresos laborales en el Perú a corto y largo plazo. Gracias. Sí, gracias.
En realidad lo que tengo son unos comentarios que espero susciten algunos comentarios de los expositores. Oscar, tú mencionabas en un punto la relación entre balanza comercial y producto. A mí una relación básica que me parece no se le da la importancia debida, bueno, a mí me lo enseñó Iván Rivera, otro macroeconomista insigne, con el profesor Dancourt, ¿no? Pero esa relación es una identidad macro en una economía abierta que nos dice, pues, que la balanza comercial de un país debe ser básicamente igual a la diferencia entre su producto y su gasto doméstico. Si Estados Unidos tiene un déficit es porque está gastando más de lo que está produciendo. Estados Unidos le echa la culpa a los chinos y a otros países por ese problema, pero aparentemente el problema sería básicamente doméstico. Si tienes un déficit y no puedes subir tu producto, bueno, baja pues tu consumo, ¿no? La cosa, sin embargo, no se acaba ahí, ¿no? O sea, yo podría decir, bueno, pues la condición necesaria y suficiente para que haya un déficit comercial es que el producto sea menor que el gasto. Pero hay otra condición en realidad, y es que para que mi gasto sea mayor que mi producto, yo necesito que alguien me preste plata, ¿no? Y bueno, pues todo el mundo quiere prestarle plata a los gringos, ¿no? La tercera parte, bueno, eso es lo que dicen los gringos, la tercera parte de los bonos del tesoro están en manos de agentes extranjeros. Me imagino que la cosa debería estar en un 50%, ¿no? Y eso es solamente los bonos del tesoro. Si además consideramos los mercados bursátiles, ahí hay más financiamiento extranjero que llega a Estados Unidos para financiar esos déficits que Estados Unidos. A lo que voy es, si el resto del mundo deja de financiar esos déficits, Estados Unidos no va a poder tener esos déficits. Bueno, en realidad sí podría, disculpen la impertinencia, porque ellos pueden emitir dólares. Entonces ahí el detalle, al final de cuentas, es, bueno, el sistema monetario internacional que tenemos, ¿no? Este sistema monetario internacional no solamente permite, sino que exige que Estados Unidos tenga déficits externos. Es su manera de suministrar una oferta de dólares para satisfacer la demanda de dólares que requieren las transacciones económicas internacionales. Esto ya lo dijo, no sé, creo que hace 50 años, Triffin. Como les decía, un comentario esperando algún comentario ilustrativo o ilustrador, no sé cómo se dice, al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos unos 6 minutos para responder, 3 minutos cada uno. ¿Quién quiere responder? Vale. ¿Sí? ¿Quieres? Ya. Bueno, el primer punto era el de las perspectivas. Creo que referías básicamente a la economía norteamericana y en particular a la política comercial. Yo veo una continuidad preocupante, ¿no? Yo diría que hay, a ver, ¿cómo lo podemos decir? Yo diría que hay un consenso entre demócratas y republicanos con respecto a la política comercial y respecto a China. Hay diferencias, pero si miramos, digamos, lo que se hizo durante Biden, menos aranceles, más subsidios, digamos, ¿no? Pero los aranceles de Trump no se movieron y se agregaron otros, y efectivamente Trump ha radicalizado el asunto, ¿no? Pero ahí hay una continuidad, me parece preocupante, ¿no?
Y dos, habría que incluir ese rasgo que es importante en medio de un contexto internacional donde, como dicen los profesores de ciencia política, hay una discusión, digamos, cada vez más abierta sobre la supremacía entre dos superpotencias. Es parte del mismo escenario, ¿no? Y entonces yo diría que podemos, es en realidad es un tiro muy largo, pero yo diría que esto va a continuar. Quizás no tan extremo, ¿no? Pero que esta lucha por la supremacía va a continuar, ¿no? En el terreno económico, militar, etc. Yo diría que eso es fundamentalmente lo que ha cambiado, y si pudiera volver a responder la pregunta de Jorge Vega, diría que la explicación está por ahí, ¿no? Sobre el comentario de Jorge Rojas, que es un comentario complicado de comentar, ¿no? A ver, podríamos en realidad decir hay dos tipos de explicaciones del déficit comercial norteamericano si solo empezamos, digamos, por mirar la balanza de pagos. Hay unos que dicen, como la ecuación del libro de texto, ahí tenemos que ver pues, el tipo de cambio real, los aranceles y el crecimiento de ambos países y ver qué sale, ¿no? Yo diría que esa es una vía de explicación, ¿no? La otra vía tiene que ver con el papel de la cuenta de capitales, en verdad, que es la que tú has mencionado, ¿no? Y ahí yo diría que el punto de apoyo básico para llegar a la balanza comercial es qué impacto tiene ese movimiento de capitales sobre el tipo de cambio. Yo diría que ese es, ¿no? Y entonces, hay en realidad una teoría que yo diría ahora es la que básicamente usan digamos, los economistas que están de acuerdo con Trump, que le da, dice, en Estados Unidos no es lo que dice Krugman, pero en Estados Unidos tienes un ingreso de capitales asociado al papel del dólar como moneda internacional, la demanda de bonos del tesoro, por ejemplo, para las reservas de otros países, y eso es lo que impulsa a un fortalecimiento del dólar y a una pérdida de competitividad de la producción americana. Ese es un argumento, ¿no? Y el otro argumento es de los que parten de la identidad que tú dices, que mencionas, y que básicamente lo que dice es que los factores que explican el déficit comercial son internos, no son externos, ¿no? Entonces, qué sé yo, te dicen, anda, tienes una política fiscal expansiva y un déficit enorme, y bueno, eso se va a traducir también en un déficit comercial enorme, todo lo demás constante, ¿no? Lo que sí te puedo confesar es que me resulta muy difícil entender cuáles son los puntos de apoyo empíricos para cada una de las teorías en esto, ¿no? Porque se complica mucho más de lo que parece, ¿no? En fin, voy a dejarlo ahí. Yo diría que las dos teorías son en principio razonables y que puedes tener coyunturas donde una u otra domina. Lo que me parece difícil de entender aquí es cuál es la que efectivamente domina en este caso en particular, en este periodo en particular que están discutiendo, ¿no? No veo claro el argumento, digamos, más empírico, ¿no? Yo diría, digamos, si vamos a hablar del Perú, yo diría que efectivamente pues, la balanza comercial se puede caer porque se cae el precio del cobre y el oro, sí. Y si en este ambiente de incertidumbre se cae, sí, pues,
perfectamente. ¿Qué diríamos? ¿El exceso de gasto? No, yo no diría eso, diría un choque externo adverso, ¿no? También puede ocurrir exactamente lo contrario. Haces una política monetaria y fiscal expansiva enorme y tienes un déficit comercial. En el Perú, por lo menos, el déficit comercial es contracíclico, ¿no es cierto? Sabemos, aumenta en el auge y mejora en la recesión. Entonces, yo pensaría que no habría que optar y que lo que habría que hacer es analizar cada coyuntura para saber si podemos determinar razonablemente qué fuerzas son las que están operando en cada caso. Pero digamos, ya, vamos a dejarlo ahí nomás, no. Es complicado ir más allá. Lo que dice Yanina, efectivamente la política de Trump tiene, no sé, pues, por lo menos tres pilares, ¿no? Uno es el tema de la inmigración, el otro es el de los aranceles y el proteccionismo, y hay un tercero que no sé si hemos visto todavía, que es el de vamos a rebajar los impuestos. Pero el análisis que se hace sobre el impacto, digamos, de la deportación de los migrantes ilegales y algunos que son legales también, por lo que he podido leer, lo asimilan a un choque de oferta negativo, como si fuese un incremento de salarios generado por una mayor escasez de mano de obra allá en Estados Unidos y una presión mayor hacia el alza de los salarios. Yo diría que aquí operaría exactamente al revés, ¿no? Eso es lo que yo diría. Operaría exactamente al revés, con el agravante de que en verdad aquí tenemos una economía que ya opera, como decía Adolfo Figueroa, con un exceso de mano de obra, ¿no? Que viene de atrás, no es reciente, ¿no? Ahora, el impacto sobre el empleo y la actividad económica, a mí no me queda. Aquí hay demasiadas fuerzas en operación, ¿no? Por ejemplo, la guerra comercial entre Estados Unidos y China va efectivamente a, vamos a decirlo así, a producir una recesión de la economía mundial. Pues si es así, se van a caer los precios de las materias primas, y si es así, va a caer el nivel de actividad y empleo en el Perú de todas maneras, ¿no? Pero no sé si eso es parte, digamos, de los escenarios factibles, ¿no? Finalmente, durante el primer gobierno de Trump, se subieron recíprocamente los aranceles China y Estados Unidos, pero después quedaron en un, digamos, no sé cómo llamarlo, un empate. Espero que este empate no sea catastrófico, pero ¿no? ¿Sí? Creo que eso tiene mucho que ver con. A mí me sorprende, no voy a hacer un comentario, me sorprende notablemente la reacción del gobierno de Trump a este movimiento en los mercados financieros. ¿Sí? Tenían una política que la lanzaron con todo y percibieron que algo no estaba caminando bien ahí y giraron. No es que cambiaron completamente la política, pero giraron. Ahora el lío solo es con China, con el resto no. En verdad sí, porque le están metiendo 10% a todo el mundo, incluyendo a nosotros, ¿no es cierto? Y entonces, digamos, para terminar con eso, no me queda claro cuánto puede girar el gobierno de Trump respecto a estas cosas. Lo último, lo que sí tengo claro es que está dispuesto a usar las sanciones para inducir comportamiento. Eso sí me queda claro. A un nivel que no hemos visto en décadas. Y bueno,
nosotros somos candidatos, ¿ah? Eso es lo que me parece. Gracias, profesor Oscar. Gabriel. Ok, bueno, voy a tratar de responder así muy rapidito. Un minutito, por favor. Perfecto. El primer caso, la relación entre Estados Unidos y China, ya viendo a futuro, hay que siempre ya cuando se analice Estados Unidos ya hay que comenzar a ver también qué es lo que está pasando con China, ¿no? Actualmente China está en un contexto de cambio estructural económico, ¿no? Está pasando de un modelo centralizado en la inversión, en las exportaciones, hacia un modelo que se centralice más a nivel de consumo interno, ¿no? Que justamente esa variable genere un mayor crecimiento económico dentro de esta economía. Entonces, la relación en realidad ya a futuro va a determinar también los pasos que van a seguir a través de sus diferentes políticas gubernamentales, ¿no? En el caso chino, por ejemplo, hay este plan que es el Made in China 2025, ¿no? Y otros planes, además los planes quinquenales y otros que normalmente son muy seguidos al pie de la letra por parte del gobierno chino. Entonces, probablemente va a haber una acción-reacción ante cada política que haya de China o de Estados Unidos, va a salir una reacción del otro país. Así que son dos análisis que tienen que ser vistos de ahora en adelante también de la mano, ¿no? America First fue una respuesta básicamente del plan de Made in China 2025, ¿no? Quieren, como dé lugar, reducir la influencia de China, especialmente en los principales productos, digamos, de alta tecnología, ¿no? El caso de semiconductores y otros. Para responder rapidito también la pregunta de la profesora Yanina, ahí en ADEX hicimos un ejercicio del nivel de empleo que está asociado a las exportaciones. Tenemos una cifra alrededor de 3 millones, 3.5 millones, que está muy cercana también al cálculo que ha realizado la OECD. La OECD ha realizado un cálculo y dijo que el empleo asociado a las exportaciones en el Perú está alrededor de 3.5 millones de empleos. Entonces, lo que nosotros esperaríamos, en caso se dé esta caída en las exportaciones, también va a caer directamente sobre el número de trabajadores, ¿no? Con este ejercicio de matriz insumo producto también identificamos que los principales sectores, digamos, que tienen un mayor multiplicador respecto al término del coeficiente de empleo, está el sector agro, como bien mencionó profesora. No hemos llegado al nivel de desagregar a nivel de género, no hemos llegado a ese nivel de análisis, pero evidentemente considerando esta característica de que el sector agro está altamente o tiene una gran proporción de trabajadoras femeninas, es cierto, ¿no? Probablemente va a verse un efecto a través de ese punto, pero necesitaríamos esperar ver los datos fehacientes que nos llegan de aquí 2 meses, porque justo la data de exportaciones que manejamos tiene un desnivel de 2 meses, ¿no? Y con eso hacer algún cálculo y tener algunos resultados más exactos para comentarlo, ¿no? Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Gabriel. Solo para cerrar, una de las posibles explicaciones que dice Pavan Sukhdev es que Trump es un medioambientalista en el closet, que ahora promueve carros electrónicos y que mediante choques de oferta y choques de demanda está generando el decrecimiento y por ende el la menor presión sobre el uso de los recursos naturales. Para terminar, gracias, muchas gracias. Buenas tardes.